Ahí está. Bien, ahora sí. Ahora sí, bien. Eh, ya empezamos. Recién, ahora vamos a empezar, que estaba viendo que no podía grabar. Ya está. Bien, esto queda grabado, chicos, por las dudas, si tienen algún compañero que no haya podido conectar. Va a quedar grabado, no creo que se pueda subir hoy a nuestro YouTube, pero más tarde, para que lo puedan usar para el recuperatorio, para los finales, va a quedar grabada la clase, ¿sí? Así que no se preocupen. Bien. Eh, Celi me va a estar ayudando leyendo los comentarios y viendo quién levanta la mano, o sea, las preguntas ahí en el chat, y los que levantan la mano, porque yo no voy a poder ver, no voy a poder ver cuando quieran hablar, porque estoy acá con la pestaña. A ver si lo puedo. Ahí. Ahora sí. Bien. Bueno, primero que nada quería preguntarles exactamente qué temas le dijeron que iban a entrar, así más o menos puedo saber que todos. A ver, Entra todo, Mica. Ya habían dicho que entraban todo, por eso querían el repaso general. bueno, obviamente las teóricas, eh, bueno, vamos a empezar desde la evolución histórica de, de la enfermería. Que esto, chicos, es principalmente historia, entonces no va a haber de otra, lo van a tener que, digamos, leer bien, aprenderlo lo más importante bien. Concepto de enfermedad honor, desarrollo investigativo, las etapas de Villalobos, eso siempre, las funciones de enfermería, los nucleamientos, los paradigmas, las teóricas, el desarrollo de la enfermería, bien, los aportes latinoamericanos y los atributos de Watson. Bien, algo, eh, vamos empezando, digamos, por lo primero que es historia de la enfermería, que por ahí siempre, por lo que me estuvieron diciendo las chicas, por ahí en bases lo que suelen preguntar mucho es la enfermería en las sociedades primitivas. Eh, digamos, de esa parte de la historia, principalmente lo que tiene que tomar en cuenta es, digamos, quiénes eran generalmente, más que nada, quienes aplicaban todo lo que era el trabajo de enfermería, que principalmente estaba abocado al cuidado, sino que principalmente una de las problemáticas que tenemos en cuanto a saber cuándo realmente podría decirse que inició la enfermería es que en un principio todo lo que eran las tareas de enfermería, que tenía que ver con todo el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, de los enfermos, se le dejaba generalmente a las esclavas. Entonces, no se tiene un registro muy amplio de lo que era el trabajo de enfermería antiguamente. Eh, como bien se sabe, enfermería, en un inicio, enfermería siempre fue adjudicado como labores femeninas por una cuestión de que
se le adjudicaba a la mujer esto de el cuidado de todo tipo. Entonces, no se consideraba, e incluso hasta realmente hace poco, la enfermería no se consideraba ni siquiera una profesión, ¿sí? Así, digamos, eso toman en cuenta a la hora de estudiar todo lo que es la historia de la enfermería y las sociedades y la enfermería en las sociedades primitivas. No sé si con respecto en las antiguas, a la enfermería en las antiguas civilizaciones tienen alguna duda. ¿No? Bien. Acá más o menos, como acá está más o menos resumido, la enfermería, eh, o sea, hay poca información, como les estaba diciendo, eh, de lo que era el cuidado de los enfermos en las antiguas civilizaciones. ¿Se cumple? Sí, está bien. Que uno de los principales trabajos que había, sí, está bien. O sea, los PowerPoints obviamente también usen un poco todo lo que es el material de estudio, o sea, el módulo de bases, porque está un poco más ampliado y por ahí hay información que a los profesores les gusta que pongan. Pero los Power que suben de las clases de, o sea, los Power que tienen los profesores también sirven porque por ahí está más enfocado en lo que ellos quieren que ustedes se enfoquen a la hora de estudiar. Siempre todo lo que tenga que ver con lo que suba a la cátedra de cualquier materia, aprovechen todo lo que suban, los videos, los PowerPoints, todo eso aprovechenlo porque generalmente los que hacen las cátedras lo hacen PowerPoints para que ustedes se centren, digamos, en esos temas en específicos y en la información específica que ellos les están poniendo en ese PowerPoint para estudiar. Yo porque no los tengo a los Power, sino compartiría ahí los PowerPoints de los profes. A ver si los consigo. Bueno, pero volviendo a lo que era, volviendo un poco a lo que estábamos hablando, como bien habrán estado leyendo, todo lo que tenga que ver con el cuidado de enfermería, una de las primeras cosas que se hacían y una de las primeras, de los primeros cuidados de enfermería, digamos, sería como una de las primeras realmente trabajos más antiguos fue el de partera, principalmente, y que de ahí básicamente derivó casi siempre todo el tema del cuidado. Después, siempre también hubo todo lo que tiene que ver con el cuidado de los enfermos. Hubo una época también que el cuidado de enfermería estaba muy abocado a toda la parte de la magia y a los curanderos, a todo lo que era lo supersticioso, quienes aplicaban los cuidados de enfermería eran sacerdotisas, que utilizaban mucho esto de las creencias que había en cada sociedad, en cada civilización, para trabajar en esto del cuidado de los enfermos. Bueno, tenemos hay información, o sea, tenemos algunas inscripciones de Egipto en donde se habla de cómo era el trabajo de los enfermeros en la época. Se describe todo lo que tenga que ver con las enfermedades conocidas hoy, y también un poco de lo que era la sintomatología, cómo utilizaban sus conocimientos en todo lo que era la eh, fármacos, el uso de la medicina tradicional, ¿no? Bueno, algo muy conocido de Egipto era esto de la momificación también, que parte de todo el tratamiento que se le daba a los cuerpos lo hacían precisamente las enfermeras.
Bueno, en lo que es, esto es mucha historia. Otra cosa, Mica, importante, ¿Cómo? parte es de la parte también importante que tendrían que tener en cuenta, que vos dijiste la práctica de la emoción y el papiro de Everest también, de Evers. Claro, o sea, el papiro de Evers es una de las escrituras que tenemos sobre las prácticas médicas y enfermeras que había en Egipto por el 3000, más o menos en el 3000 antes de Cristo. Exacto, el papiro es uno de los más viejos escritos que nosotros tenemos sobre las prácticas enfermeras, o sea, sobre las prácticas de enfermería. Antes de eso es muy poco lo que se tiene, eh, es muy poca la información que se tiene sobre cómo se aplicaban los conocimientos médicos, porque antes todo lo que era conocimiento de salud era información que se transmitía de manera oral. O sea, lo transmitían los maestros a los alumnos de manera oral. Eso es lo que, por eso es que nosotros tenemos básicamente tan poca información, aparte de que todo lo que tenga que ver con el cuidado de los enfermos era adjudicado principalmente a las mujeres esclavas y obviamente no se consideraba, digamos, de importancia la labor que cumplían, entonces no se registraba. Por eso, es muy poco lo que se tiene sobre, o sea, antes del papiro de Evers y todo eso, es muy poco lo que se tiene de información de cómo era anterior a eso todo el cuidado de los enfermos y la actividad de enfermería en general, que se puede considerar que era actividad de enfermería en general. Eh, bueno, en India podemos encontrar lo que eran los primeros hospitales, estaban a cargo de enfermeros varones, eh, que acá, como dice, tenían 4 cualificaciones que tenían que cumplir sí o sí. Eh, son más o menos contemporáneos. Son más o menos contemporáneos lo de la tablilla de arcilla, pero no había tantas inscripciones en cuanto al cuidado, lo que es enfermería. Eh, Mm, por eso decía, lo primero que nosotros tenemos sobre enfermería es lo de el papiro de Evers, que tiene que ver con todas estas prácticas médicas y también en las prácticas de momificación. Y ya les digo, esto es la parte de historia de las antiguas civilizaciones, es principalmente, lo van a tener que leer y no creo que les pregunten tanto en específico sobre en general, sobre las antiguas civilizaciones en sí. Es más probable que les pregunten por qué es importante conocerlos, por qué es importante saber, por eso, lo más probable es que les pregunten más sobre, a ver, acá, en un segundo. Acá les conseguí. Bien. Vamos a usar esto para que sea más fácil, un poquito más dinámico. También para ustedes. Tema fechas. Tienen las sociedades, todo lo que tenga que ver con las sociedades, el desarrollo de las sociedades primitivas, lo tienen del 4000 antes de Cristo al 500 después de Cristo. Las antiguas civilizaciones
Bueno, acá lo piense más que nada por esto. Lo principal de lo que van a preguntarles va a ser esto: desarrollo de la enfermería moderna. Eso va a ser probablemente en lo que más se van a enfocar en preguntas. ¿Algo querías hablar? Ay, no se escucha. Si estás hablando aquí, no se escucha. Bueno, acá, algo particular. Si bien céntrense en esto que les ponen acá en el PowerPoint, después también más adelante van a ver o van a leer en otros tipos de escritos, en otros cosas que esta división que había entre hombres cazaban, mujeres se quedaban, hacían la recolección y cuidaban de los hijos, no es tan así. No creo que les vayan a preguntar sobre esta división de trabajo, pero no es, en la historia después van a ver que no es tan así. Celi. Sobre la enfermería en la sociedad primitiva, tendrían que saber que desde un momento era imposible en ese entonces el ejercicio de la enfermería, porque una historia documentada en sí. Los individuos se dan cuidados y basándose en la experiencia y en las transmisiones de conocimiento oral que tenían sobre la salud y la enfermedad, ¿sí? En ese entonces era difícil diferenciar el Celi. dinámica también. Había que determinar. Y después de que sí, de que las sociedades primitivas se roles de médico enfermero, porque el hombre era el que debía ser médico y el rol de enfermería porque dedicaba a ese rol de mujer, de madre, etcétera. Ahí se escucha medio entrecortado, Celi, pero repitiendo lo que estaba diciendo Celi, lo que ella estaba diciendo es que, digamos, como les estaba explicando recién, realmente esto de la división de los roles en el trabajo del cuidado no era tan así de hombres casaban, mujeres cuidaban. Si bien hay mucha lectura que todavía lo dice, realmente ya se está refutando bastante eso. No se puede decir, es más, hoy por hoy la antropología ya demostró que no era así. Pero bueno, volviendo bien a este tema, en las antiguas, eso hablando de lo que eran las civilizaciones primitivas, estamos hablando mucho antes de la historia más moderna. O sea, antes, estamos hablando antes del 4000 antes de Cristo, mucho más atrás del 4000 antes de Cristo. En las antiguas civilizaciones lo que tenemos es principalmente el desarrollo de la escritura, que nosotros a partir de la escritura es que podemos aprender un poco sobre lo que es lo que era el trabajo de enfermería en diferentes civilizaciones a lo largo de la historia. Entre esas, como estaba contando antes, más temprano, está Egipto con el papiro de Ebers y todas las prácticas de momificación, que si bien, en las prácticas de momificación habían parte de los rituales que lo hacían los sacerdotes, parte de los rituales que lo hacían las sacerdotisas. O sea,
cada parte tenía su rol. En las antiguas civilizaciones primaba mucho la religión. Tenían obviamente todo lo que eran sus bases científicas y cómo ellos aprendían o entendían que funcionaban ciertos tipos de medicamentos o sustancias naturales con las que ellos trabajaban, pero o sea, la religión tenía un papel súper importante dentro de la salud. Porque principalmente la enfermedad estaba pensada como que era un castigo de los dioses. Eso sí, tónganlo muy en cuenta. En las antiguas civilizaciones, esta idea de que la enfermedad era un castigo de los dioses era una idea muy presente. Bueno, tenemos en gran medida lo que era entre el siglo XVI y el siglo XIX, muchas epidemias que en donde en la época los conocimientos sobre la higiene y todo lo que tenga que ver con la salud sanitaria era muy precaria la información que se tenía, el conocimiento que se tenía. Entonces se daban estas epidemias que afectaban mucho a las poblaciones. Después teníamos, como decía, la religión tenía una prevalencia importante, entonces todo lo que tenga que ver con el cuidado estaba principalmente dado por las órdenes religiosas, que en la época en la que la iglesia católica, se hizo con la hegemonía de ideología, eran los sacerdotes, las hermanas de la caridad, a ver si lo puedo aumentar. Ahí se ve mejor. Sí, Celi. No sé si se me escucha ahí, bueno, espero que sí, pero con esto, con lo que vos decís, con el papel de la religión, ellos en sí tenían el valor cristiano de que era que uno tenía que amar al prójimo como a sí mismo. Y esto que vos decías de la institución y demás, que al crecer la iglesia cristiana se construyen hospitales, instituciones especializadas en donde se cuidaban a los huérfanos, viudas, ancianos y hasta los enfermos. Bueno, y después hay como un debate científico también ahí adentro, ¿no? El debate, sí, este debate entre la ciencia y la religión fue bastante importante en su momento. Sí, estos son los powers, chicos, los powers lo tienen en el aula virtual de base, así que los tienen para descargar incluso, ¿sí? Cualquier cosa, después en el grupo de WhatsApp, si no los logran descargar, me avisan y veo de descargarlos, así se los paso. De todas maneras, usen el módulo porque esto está a modo de resumen. O sea, los powers son resumen, no está toda la información completa. Usen los powers para guiarse, pero también usen el módulo, ¿sí? Bien. Sí, después de las clases veo si si los puedo descargar y se los paso. Sí, Rocío. Disculpa, apreté sin querer. Ah, está bien. El tema con la iglesia es medio complicado porque si bien la iglesia hasta cierto punto aceptaba ciertos avances científicos, no todos.
especialmente aquellos que iban en contra de lo que decían las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en su momento, la Iglesia rechazaba totalmente la idea de la evolución. Hoy por hoy la Iglesia lo acepta como una realidad, como una realidad científica. Eso es un ejemplo. Hubo una época en donde el conocimiento en sí era tomado como una sublevación a la Iglesia, principalmente si ese conocimiento lo tenían mujeres, y hubo una época en donde ese mismo conocimiento solamente estaba restringido para aquellos que habían decidido dedicar su vida al servicio del prójimo, es decir, sacerdotes, monjas, en algunas ramas de la iglesia del cristianismo, las sacerdotisas o las pastoras. Pero sí, la iglesia de hecho tuvo mucha influencia en la destrucción de mucho conocimiento que hubo, o de cortar mucho conocimiento que hubo a lo largo de las diferentes épocas. No era, básicamente hasta hace poco, la iglesia no era muy adepta a adecuarse a los cambios científicos o a la evidencia científica. Sí, en cierto modo lo que quiere decir a veces en esa parte de la bibliografía es que entran en un conflicto con el pensamiento científico y la educación. Entonces, la Iglesia fomentaba el cuidado y el consuelo, pero no permitía así el avance del conocimiento en la prevención o en la curación de enfermedades. Entonces, a eso se lo denomina como una edad oscura, a lo que durante la Edad Media se forman, aparte de eso, órdenes religiosos, militares y legales, con el propósito de cuidar a esos hermanos, a esos enfermos, que vendrían a ser las hermanas de caridad, y fue organizada bajo los auspicios de varias iglesias principales, cuidado de esos enfermos. Sí, eso también, o sea, por eso les decía, si bien el conocimiento no estaba prohibido, sí estaba restringido. Bueno, vamos a lo que es el desarrollo de la enfermería moderna, que acá es donde tienen que poner mucho énfasis en lo que es el desarrollo de la enfermería moderna, entre todo lo que son las teóricas, empezando por Florence Nightingale, la bien considerada madre de la enfermería, que principalmente lo que hizo, uno de los mayores logros que tuvo Nightingale fue que la enfermería, logró que la enfermería se volviera una profesión, y una profesión respetable en Estados Unidos, porque tomemos en cuenta que en 1850, o sea, a mediados del 1800, la enfermería básicamente no era considerada una profesión y era considerada un trabajo que solamente podían cumplir las mujeres, porque se centraba principalmente en el cuidado de los enfermos, de los niños y de los ancianos. Bueno, en sí la enfermería, pero, a ver, ahí ven bien el power. Ahí. Quiero ver que lo lean bien, se vea bien. Sí, se ve bien, Mica. Bien. Como les estábamos diciendo, la religión tenía mucho control sobre lo que era el accionar de la enfermería y en general de la salud, porque estaba muy restringida el acceso
que las personas tenían a la educación en sí. Estamos hablando de 1860. En sí la enfermería, al ser un trabajo de cuidado y de servicio al prójimo, se tornaba una ocupación más religiosa que intelectual. Por eso también, digamos, fue complicado. Nightingale fue la fundadora, volviendo a Nightingale, fue la fundadora de lo que son hoy por hoy las escuelas profesionales, o sea, las escuelas, las instituciones que enseñaban el trabajo de la enfermería. No solamente como una vocación de cuidado, sino también con todo el conocimiento científico que se tuvo hasta el momento sobre el cuidado de enfermería. O sea, las escuelas de Nightingale, como bien ven acá, uno de los puntos sirvió como un modelo para otras escuelas de formación en salud y también en enfermería, y todos los graduados de estas escuelas viajaron para administrar hospitales e instituir más programas de formación en enfermería. Bueno, las teóricas de enfermería, acá tienen más o menos unas fechas. No creo que les pregunten tanto las fechas, pero sí que es lo que decía cada uno, o qué teoría estableció cada uno. Bueno, a ver si tenemos... Denme un segundo. Perdón. Bien, perdón. Nightingale, lo principal de Nightingale es esto de la formación de la enfermería como no como una vocación, no solamente como una vocación, sino también como una profesión, algo en lo que se tiene que ser entrenado, que no sirve con sencillamente cuidar de otra persona, sino que se tiene que entrenar la enfermería. Decía también, Nightingale decía que la enfermería tenía que partir de una buena observación, es decir, valoró mucho la observación. Vieron que nosotros cuando hablamos de, por ejemplo, el proceso de cuidado de enfermería, una de las primeras cosas que hacemos es la observación. Bien, esto parte de Nightingale. Sí, van a ser preguntas multiple choice, eso sí dijeron. Estoy dejando Nightingale como para hacer más o menos un resumen de lo más importante que pueden llegar a preguntar de Nightingale, ¿sí? Así en preguntas multiple choice. Generalmente los parciales de base son a desarrollar, pero bueno, por cuestiones que este año hubo muchísimos paros y demás, se ve que se decidió que este año sean preguntas multiple choice. Bueno, Florence desarrolló instrumentos estadísticos que se siguen usando hoy en día. Todo lo que tiene, o sea, desarrolló mucho o valoró mucho todo esto, lo que tiene que ver con la capacidad de análisis y de análisis y de observación y el desarrollo de la observación para el proceso de enfermería.
Eso es algo súper importante que tienen que tener en cuenta con respecto a Florence Nightingale y sus aportes. Esto de que hizo mucho hincapié en que la observación es una de las cosas más importantes dentro de la enfermería. Bueno, Nightingale definió y describió muchos conceptos muy importantes que usamos que tienen que ver con los conceptos de ventilación, iluminación, temperatura, dieta, higiene y ruido. O sea, todo lo que tiene que ver con el entorno. La teoría, ¿qué es esto de la teoría del entorno? Es muy importante observar el entorno no solamente los síntomas del paciente, del sujeto de cuidado, sino también su entorno para poder asegurarle una correcta recuperación, un correcto cuidado. Bueno, en el entorno también, aparte de los aspectos físicos del entorno, también están los aspectos emocionales y sociales. Los toma en cuenta, pero lo principal para Florence Nightingale eran los aspectos físicos, que es estos conceptos que yo les dije recién, el concepto de ventilación, de iluminación, temperatura, dieta, higiene y ruido. ¿Sí? Bueno, también decía Florence Nightingale, también lo viene en cuenta, que el entorno saludable no solamente era con respecto al hospital, no solamente incluía el hospital, sino también las viviendas de los pacientes. Eso también lo tomaba muy en cuenta. Bueno, la teoría sobre los elementos del entorno saludable, que tiene que ver con todo lo que era el acceso al agua potable, el aire puro, la higiene, la eliminación de aguas residuales, la luz, que de nuevo, está todo relacionado con la teoría del entorno. Chicos, ¿entienden a lo que yo me refiero? Pregunto para que me vayan diciendo, así vamos avanzando, o les explicamos concepto por concepto. Cuando nosotros hablamos de los conceptos de los elementos del ambiente, o sea, esto que yo les decía de la ventilación, la iluminación, la higiene y eso, ¿entiendan bien a lo que se refiere cada concepto? O sea, no son conceptos complicados, son conceptos que incluso nosotros usamos en nuestra vida cotidiana, pero puede ser que alguno tenga alguna duda sobre algún concepto en particular, por eso pregunto. ¿Podrías nombrar nuevamente lo que nombraste, ventilación, iluminación? Sí, los conceptos de la teoría del entorno de Florence Nightingale son la ventilación, está relacionado al dejar que los pacientes respiraran aire puro sin que se enfermen, sin que se resfríen. O sea, que el ambiente tiene que estar libre de gérmenes en una temperatura adecuada, pero también tiene que haber aire puro. O sea, lo que nosotros siempre hablamos de ventilar un espacio sería, digamos, está relacionado con eso. Está la iluminación o la exposición a la luz solar. Puede ser, pero está relacionado, los valores infundados en la filosofía están principalmente relacionados a esto de la vocación al cuidado. Ahora los nombramos, digamos, los valores que tiene, pero está relacionado principalmente a eso. Teoría del entorno.
Iluminación, exposición a la luz solar, está relacionado a eso, básicamente la exposición a la luz solar para poder tener los beneficios de la luz solar. Sabía que en ese momento ya se sabía que existían beneficios para las personas, exponerse a la luz solar. Se le enseñaba a las enfermeras a mover a los pacientes de forma que tuvieran contacto con la luz solar, sin que les afecte, obviamente, la luz solar, ¿no? La higiene, que está relacionada a la higiene de la enfermera, que le atendiera, al paciente también, y al entorno del paciente. Nightingale, o sea, igualmente para este momento ya se conocían, ya se tenían, digamos, diferentes medidas sanitarias, ya se conocían lo que eran las medidas sanitarias para evitar las infecciones, pero Florence Nightingale hacía mucho hincapié en esto, en la higiene, tanto del enfermero como del paciente y de su entorno. Esto de la correcta manipulación y eliminación de las excreciones corporales y de las aguas residuales, los baños diarios de los pacientes, y todo lo que tenga que ver con la higiene. Los ruidos que Florence Nightingale decía que ningún cuidado funcionaba o sucedía correctamente si no estaba acompañado de tranquilidad. Y lo que era la dieta, que era esto de una alimentación equilibrada en cuanto a cantidad y a calidad de la comida que se quería o que se le daba a los pacientes. O sea que serían esos. Ventilación, iluminación, higiene, ruidos y dieta. Sí, esos son, digamos, los factores más importantes de la teoría del entorno de Florence Nightingale. Con respecto a la definición de Florence Nightingale de enfermería, Nightingale decía que la enfermería porque se me están mezclando ahí los conceptos. Bueno, para Florence Nightingale, la enfermería consistía en hacerse responsable de la salud de otra persona. Principalmente eso. Decía que la enfermedad era un proceso reparador y una reacción contra las condiciones que encontraba la persona, o sea, que le generaba algún malestar a la persona. Bueno. ¿Podías repetirlo que no lo escuché bien? Dice que Florence Nightingale decía que la enfermería sí. era, o sea, consistía en hacerse responsable de la salud de otras personas. Principalmente contempla la salud, habla más que nada de la salud, que la contempla como un proceso reparador que imponía la naturaleza debido a una falta de cuidado, ya sea del paciente sobre sí mismo, ya sea del entorno del paciente. Hacía mucho hincapié en lo que era la prevención de la enfermedad, por eso también esto de como el ámbito del paciente
afectaba, influía en el cuidado. Bien. Pero un segundo. Bien. Virginia Henderson, que la van a ver de acá hasta para que no se la olviden nunca. Virginia Henderson, principalmente lo que vamos a estar viendo, siempre de Virginia Henderson, es la teoría de las necesidades básicas. Lo que, a ver si tengo, perdón, tiene algo, no, después viene otra. Que Virginia Henderson es la que explica que el ser humano tiene necesidades básicas que necesita satisfacer para poder estar sano, digamos. Esto tiene que ver tanto desde lo biológico como desde su entorno. Bueno, lo que tienen que tener en claro de Henderson es que ella concibe el papel, digamos, de la enfermería, de la enfermera, como la realización de las acciones que el paciente no puede desarrollar por sí sola en un determinado momento, ¿sí? Por falta de fuerza, voluntad o conocimientos. El objetivo de su teoría es conducir el trabajo de enfermería hacia la satisfacción de esas necesidades de la persona, hasta que el paciente logre su estado óptimo de salud. Ella dice que la enfermería es ayudar al individuo enfermo o sano a realizar ciertas actividades que contribuyen en su salud y ayudarlo en la recuperación o, en todo caso, que tenga lograr una muerte digna, ¿sí? Ella tiene principales elementos. Habla de necesidades humanas, de una suplencia y ayuda, de un cuidado básico y de una independencia. Lo más importante que también tienen que saber de Henderson son sus 14 necesidades, que no sé si eso lo vieron en clases, que son respirar, comer y beber, eliminar, moverse, mantenerse, dormir, descansar, vestirse adecuadamente, la higiene corporal, evitar peligros ambientales, comunicarse, la religión, el trabajo, la recreación, mantener la temperatura corporal y el aprendizaje. Hasta acá si se entiende, si no alguien me dice. Bueno, ella tiene un modelo de autocuidado que se establece en 3 niveles en relación al enfermero y al paciente. El primer modelo es de sustitución, en donde la enfermera es un sustituto de lo que el paciente carece para considerarlo. Puede ser completo, íntegro o independiente. Después está el modelo de ayuda, en donde la enfermera es ayuda para el paciente, colabora en satisfacer esas necesidades, como ejemplo, que lo ayuda a comer, lo sostiene, le alcanza elementos, etc. Y después tiene el modelo de acompañamiento, en donde brinda ese asesoramiento, estimula a satisfacer esas necesidades. Como un ejemplo que se puede dar es que supervisa o asesora sobre la nutrición, depende del caso que tenga.
Y después lo más importante, que se podría decir que tiene Henderson, son las características de su teoría, que es la claridad, por un momento, que su concepto es descriptivo y fácil de leer, la simplicidad, que es el concepto más complejo, por decirlo simplista, y tiene una presión empírica que incorpora ella de sus principios fisiológicos y psicológicos en el concepto de enfermería personal. Eso es lo más claro que pueden tener de Henderson y lo que más le preguntan en sí son sus principales elementos y las 14 necesidades. ¿Me podrías decir, decías característica de, puede ser claridad, simplicidad, y cuál era la otra? Presión empírica. Gracias. No, de nada. Bueno, no sé si quieren preguntar algo de Henderson o que hayan leído algo y le quedó una duda de ella. Es sencilla, Henderson. Sí, la presión empírica está en el módulo que es de ella, ¿sí? ¿Y qué es eso? Que incorpora sus principios fisiológicos y psicológicos en el concepto personal de ella de enfermería. Sí, o sea, a ver, Virginia Henderson entiende la enfermería como ayudar al individuo sano o Me enfermo. quería preguntar sobre los conceptos de su metaparadigma. El metaparadigma de Henderson es lo de la era enfermería, salud, entorno y persona paciente. Que el concepto de enfermería en el metaparadigma de Henderson era la ayuda al individuo sano o enfermo en la realización de aquellas actividades que contribuyan a su salud. Primero, entienden que metaparadigma, cuando hablamos de metaparadigma, estamos hablando de un conjunto de conceptos que hacen parte de un paradigma que se aplica a una teoría o que hace parte de una teoría. Primero dejamos en claro bien qué era el metaparadigma. Entonces, el metaparadigma de enfermería de Henderson tiene enfermería, que es para Henderson esta ayuda o esta asistencia que se le da al individuo sano o enfermo en la realización de aquellas actividades que contribuyan a su salud. Que es su salud, su recuperación o a lograr una muerte digna. Bien como decía que les explicaba Celia hace un ratito, recién, que son también actividades que el individuo, de tener las fuerzas para hacerlo por sí mismo, lo haría. O sea, Henderson se centraba mucho en la independencia del individuo. En la independencia, o sea, la teoría de Henderson está muy centrada en la independencia del sujeto. Eso es importante. Bien, como les decía, enfermería. Salud, para Henderson, en su metaparadigma, era la calidad de la salud más que la propia vida. Es decir, le daba más importancia a la calidad de la salud de la persona que a la vida en sí. ¿Por qué? Porque Henderson consideraba que una buena calidad de vida, una buena calidad de salud iba a influir más en la vida de la persona que la vida en sí misma de esa persona. Por eso también habla esto de
la asistencia hasta que consiga el sujeto una muerte digna. El entorno, que es el conjunto de todas esas condiciones e influencias externas que afectan a la vida y el desarrollo del sujeto, y el individuo, o sea, la persona o el paciente, que es el individuo que requiere ayuda para recuperar su salud e independencia. Para Henderson, la mente y el cuerpo son inseparables, y el individuo y su familia son una unidad. Bueno, las 14 necesidades de Henderson, apréndanselas, no son complicadas, esto sí es memoria principalmente, porque después también nos van a dar, van a aprender las necesidades que toma la UNR, o cómo divide las necesidades básicas de Henderson, la UNR, porque toma estas 14 necesidades y las engloba en cuatro categorías, pero son estas mismas 14, que son respirar, comer y beber, eliminar, moverse y mantenerse, dormir y descansar, vestirse adecuadamente, mantener la temperatura, la higiene corporal, evitar peligros ambientales, comunicarse, religión, trabajo, recreación y aprendizaje. Bien, algo más sobre Henderson que les quede ahí colgando, que necesiten que se les explique. ¿O se entendió más o menos? Bueno, la compu a veces no me quiere. Bien. Dorotea Oren. Dorotea Oren fue la que estableció la teoría del autocuidado, que después en eso también entran, digamos, en la teoría del autocuidado entran como otras tres teorías, pero empezamos. Primero que nada, ¿cuál es el concepto de autocuidado de Dorotea Oren? Para Dorotea Oren, el autocuidado es una función humana que tenemos que aplicar todos los individuos de una forma deliberada para mantener nuestra vida, nuestro estado de salud, desarrollo y bienestar. Es un sistema de acción que se aprende y se aplica a lo largo del tiempo. Particularmente el concepto de Dorotea Oren dice que el cuidado puede estar dirigido a uno mismo, hacia otros o hacia el entorno, que aplica igualmente en los tres ámbitos. Sí, en esa parte del autocuidado es como un poco más sencillo capaz para que puedan entender. Es como que explica el por qué y el cómo las personas se cuidan a sí mismas o al entorno, como dice acá Mica. Exactamente. Para que se entienda, el autocuidado tiene requisitos, no cualquier cosa es autocuidado. Principalmente, el autocuidado son acciones, como veníamos diciendo, objetivos o resultados que el individuo, que el sujeto, que el paciente tiene que alcanzar
para que se considere autocuidado. Bueno, en la teoría del autocuidado, Dorothea Oren distingue tres tipos de requisitos que están, en los que está el autocuidado, los autocuidados universales, que es el mantenimiento, o sea, el aporte de aire, agua y alimentos. Estamos hablando de necesidades básicas. Pero básicamente hablamos de necesidades básicas cuando hablamos de autocuidado. Por eso también los relacionamos tanto a las teóricas. Lo tomamos ahora como una de las teóricas. La provisión de cuidados asociados con procesos de eliminación urinaria e intestinal, el equilibrio entre la actividad y el descanso, el equilibrio entre la soledad y la interacción social, bueno, todo lo que es prevención de peligros para la vida, funcionamiento y bienestar humano, y promoción de funcionamiento humano y el desarrollo dentro de los grupos sociales. O sea, todo lo que tiene que ver con la educación. Este último, de promoción del funcionamiento humano y el desarrollo dentro de los grupos sociales, hace referencia a la educación del sujeto en cuanto a cómo realizar el autocuidado. Hay requisitos del autocuidado que están, o sea, que son relativos al desarrollo, que tienen que ver con el crecimiento de la persona, el desarrollo de la persona, que están relacionados, o sea, son relativos a las alteraciones de la salud y a la acción de autocuidado. Relativos al desarrollo, tiene que ver con cualquier circunstancia, o sea, la promoción de acciones para promover la vida, la maduración y prevenir cualquier circunstancia perjudicial para cualquier etapa del desarrollo. Cuando hablamos de los requisitos relativos a las alteraciones de la salud, están vinculados a los estados de la salud y son específicos para cada persona, porque se tienen que adecuar a cada persona. Y la acción de autocuidado se refiere a la identificación de las necesidades, o sea, esto que cada individuo pueda reconocer qué necesidades tiene y qué necesidades necesita aprender a satisfacer por su cuenta a partir de la educación propia del enfermero o por asistencia de enfermería. Sí, retomando ahí un poquito lo que vos decís de los 3 niveles, creo que lo más sencillo así para saber que lo que vos estabas diciendo de los universales es que se tienen que acordar que son como comunes a todos los seres humanos, que incluyen, ¿sí? La conservación del aire, el agua, lo que decía Mica, la eliminación, la actividad, el descanso. Relativo, bueno, al desarrollo de lo que dijiste, que es, digamos, para promover la vida y la maduración. Y también quería cortar acá que en la alteración de la salud es cuando el paciente está enfermo, tiene la capacidad de desarrollo, digamos, seriamente afectada, y que esto puede ser también de forma permanente o temporaria. Eso para sumarle ahí a lo que son los 3 niveles. Bien. Sí, claro. Ahí alguien ¿Podrías repetir los 3 niveles, por favor?
Ahí lo que dijimos recién de los requisitos del autocuidado. Creo que se refiere a Sí. los universales relativos al desarrollo y relativos a las alteraciones de la salud. ¿Es eso? Repetime, por favor. Universales Sí, relativos al desarrollo sí, y relativos a las alteraciones de la salud. gracias. De nada. Bueno, lo que es la teoría del déficit de autocuidado, como estábamos diciendo, Oren propone esta teoría del autocuidado que engloba otras tres teorías que son la teoría del autocuidado, la teoría del déficit de autocuidado, que está relacionado con la demanda del autocuidado terapéutico y la acción del autocuidado, que es en donde entra todo lo que es la acción de enfermería. Que para Oren, la acción de enfermería es una propiedad o un atributo de las personas que están formadas como enfermeras, que se capacitan para conocer y ayudar a los demás, a los pacientes, a las personas, a los sujetos, a conocer sus propias demandas o sus propias necesidades de autocuidado y para contribuir en cuanto a la educación del sujeto a que puedan desarrollar la capacidad de autocuidarse, ¿sí? O sea, que sea una acción independiente, consciente y objetiva también. En cuanto a la teoría del sistema de enfermería de Oren, Oren dice que son una serie continua de acciones que se producen cuando las enfermeras vinculan una o varias formas de ayuda a sus propias acciones o a las acciones de la persona a la que están asistiendo y que están dirigidas a identificar las demandas de autocuidado terapéutico de esas personas o regular la acción de autocuidado. Es lo mismo que veníamos explicando con respecto al autocuidado. El sistema o la acción de enfermería Oren la divide en tres sistemas, que son el sistema totalmente compensador, que es cuando la enfermera realiza un cuidado del sujeto que compensa completamente la capacidad del sujeto para autocuidarse. Es decir, es aquel sujeto que no tiene ningún tipo de capacidad para aplicar cuidados a sí mismo. El sistema parcialmente compensador es cuando la enfermera realiza algunas tareas de cuidado que el paciente tiene limitaciones para poder cuidarse a sí mismo, pero es capaz de realizar algunas de estas acciones de autocuidado. Aparte de que se le educa también para que pueda ser completamente independiente en cuanto a su autocuidado. Y el sistema de apoyo educativo, básicamente lo único que hace la enfermera es educar al sujeto para que pueda satisfacer sus propias necesidades de forma completamente independiente. Pero no aplica ningún tipo de cuidado para satisfacer alguna necesidad que tenga el sujeto, porque el sujeto las puede cumplir por sí mismo. La tarea de enfermería en el sistema de apoyo educativo, en la teoría de Oren, es simplemente educar al sujeto para que se cuide a sí mismo, darle las herramientas al sujeto para que sea independiente, completamente independiente. Bien. ¿Alguna duda con Oren? ¿Karina?
Sí, Karina, ¿tenías alguna duda? Sí, esa sería la diferencia con Henderson. Henderson ayuda y Dorotea enseña a que lo resuelvan ellos. Están muy relacionados, o sea, no están, no sé, no es excluyente la teoría. Oren toma las 14 necesidades de Henderson y lo que habla es un poco más de educar al sujeto. Henderson habla desde la asistencia y desde el cuidado. Pero de Claro, nuevo, las dos toman como que el autocuidado, o sea, como que el sujeto o la acción de enfermería se basa en ayudar al paciente, al sujeto de atención, a satisfacer necesidades que el sujeto no puede satisfacer por su propia cuenta. claro. Porque yo leí de Virginia Henderson que una parte dice, enfermera, acompaña al paciente, supervisa y educa, pero es ella quien realiza su propio cuidado. La enfermera es la que realiza el cuidado. En cambio, Dorotea, porque nos dijeron que tengamos bien claro la diferencia de una y otra por las similitudes que tienen. Claro. Dorotea es la que enseña a que el propio sujeto se... La diferencia, tomala como desde la teoría. Para Okay. Dorotea ahora, lo que teoriza o lo que ella dice es que, o sea, divide la acción de enfermería en tres fases o en tres tipos de acción, que son la completamente compensatoria, la parcialmente compensatoria y Y la el de apoyo educativo. Virginia Perfecto. Henderson toma la acción de la enfermería como la satisfacción o la asistencia a un sujeto que no es capaz de, o sea, no hace esta distinción de el apoyo de enfermería. Aparte Claro. de que toma esto de las necesidades básicas, divide las necesidades básicas en 14 necesidades que tienen que ser sí o sí satisfechas para que el sujeto sea completamente independiente. Gracias. Bien, ¿alguna otra duda de Oren? Bien. Bueno, Hildegard, no me pregunten cómo se pronuncia su apellido porque no tengo idea, perdón. Hildegard es la que aplica lo que es, o implementó el modelo de las relaciones interpersonales, o la psicología psicodinámica, que tiene que ver principalmente con la relación que establece el enfermero con el sujeto y con la familia del sujeto de atención. De hecho, Hildegard se basó mucho en lo que es la enfermería psiquiátrica, básicamente fue quien desarrolló, se la considera la madre de la enfermería psiquiátrica, principalmente habla de lo que es los cuidados que se tiene que tener a nivel psicológico en cuanto a la relación que se tiene con el sujeto de atención, con los pacientes. Hildegard define la enfermería psicodinámica o el modelo de las relaciones interpersonales como aquella que es capaz de entender la propia conducta para ayudar a otras personas a identificar cuáles son las dificultades y aplicar los principios sobre las relaciones humanas a los problemas que surgen a cualquier nivel de experiencia. ¿Qué significa?
principalmente está dirigido a la manera o al trabajo del enfermero, de la enfermera, en cuanto a cómo se relaciona con el sujeto de atención. Cómo la enfermera tiene que aplicar constantemente la autocrítica en cuanto a las propias conductas y acciones para la resolución de ciertas situaciones que se dan a la hora de atender a un sujeto de atención. Principalmente es para poder ayudar al sujeto y también entender mucho en cuanto a las reacciones que tienen los sujetos cuando se dan ciertas situaciones. O sea, Hildegard establece este modelo principalmente para, en gran medida, una cuestión de acción en cuanto a la manera de atender y de relacionarse. Creo que ya lo repetí mucho, pero es muy importante que entiendan eso. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nosotros estamos hablando que el enfermero tiene que establecer un vínculo con el sujeto de atención, porque necesitamos que se establezca un vínculo, necesitamos formar un vínculo con la persona con la que estamos teniendo contacto, a la que estamos cuidando, porque va a ser importante a la hora de nosotros poder desarrollar nuestros cuidados, ¿sí? El abordaje desde la posición del enfermero tiene que ser particular para cada paciente. Y la autocrítica, lo que dice Hildegard, es que es muy necesario que el enfermero haga autocrítica en este tipo de situaciones, o sea, todo el tiempo para poder resolver cómo actuar con cada paciente, para poder tener un abordaje ajustado a cada uno. Sí, es por eso que ella tiene plantea esa relación de enfermero-paciente y describe las 4 fases que tiene, ¿no? Exactamente, que es la de orientación. Identificación. O sea, se va dando, estas 4 fases se van dando a lo largo de toda la relación con el sujeto de atención, ¿sí? Tenemos la fase de orientación, que es cuando el sujeto tiene una necesidad insatisfecha, y el enfermero lo que ayuda es a reconocer y entender el problema que tiene este sujeto de atención, y a determinar qué tipo de ayuda necesita, qué tipo de ayuda se le puede dar desde nuestro lugar de enfermería. La identificación, que es cuando el sujeto identifica aquellos problemas en los que se le puede ayudar, y también el enfermero permite que se explore este sentimiento que tiene el paciente de lo que se le puede o no se le puede ayudar. La explotación tiene que ver con lo que el individuo intenta obtener, todo lo que intenta obtener el individuo a través de la relación que se da con el enfermero, y la resolución, que es la forma progresiva en la que los objetivos van siendo desplazados por otros nuevos, y la liberación que hay en cuanto a la identificación del sujeto con el enfermero, es decir, cómo a medida que se va desarrollando y se van cumpliendo los objetivos que hay, el sujeto se va soltando de la necesidad de tener siempre siempre la asistencia del enfermero. Hildegard, en relación a la enfermería, describe 6 funciones o roles que se desarrollan.
que el primero es el rol de extraño, eso probablemente pueden llegar a tener preguntas, así que búsquenlo bien y háganse, aunque sea un resumen de cada uno. Es el rol de extraño, es el enfermero en un primer momento, el enfermero toma un rol de extraño para este sujeto y es necesario empezar a establecer el vínculo con el sujeto, aceptándolo tal y como es, sin ningún tipo de juicio de valor. ¿Sí? En esta fase, en esta primera fase que se da, no existe ningún tipo de relación entre el sujeto y el enfermero, y se empieza, o sea, lo que empieza es la identificación, el vínculo. La segunda fase o el segundo rol es el rol de persona a quien recurrir, en donde el enfermero da respuestas específicas a las preguntas que tiene el sujeto con respecto a su salud, y es muy importante que en este momento, o en esta fase, o en este rol que vamos a estar tomando, las respuestas se den de acuerdo con la personalidad y las capacidades o el conocimiento que tenga el sujeto. El rol docente es en relación a la enseñanza o a la educación, o sea, cuando entramos en este rol, lo que nosotros hacemos es educar al sujeto, ¿sí? Entonces, tenemos dos tipos, para Hildegard, tenemos dos tipos de enseñanza a los enfermos, que es una, la enseñanza instructiva, que está basada en dar la información necesaria al sujeto sobre lo que sea que necesitemos educarlo, y la enseñanza experiencial, que está basada en utilizar las experiencias del sujeto para, o sea, como base para esta educación que les vamos a estar dando en este rol docente. O sea, le vamos a enseñar a que aprenda de la propia experiencia que ya viene trayendo, según sus necesidades. La cuarta fase, el cuarto rol que se va a dar, es el rol conductor, que es cuando el sujeto ayuda cuando el enfermero ayuda al sujeto a través de una relación de cooperación y de participación activa. Es decir, se establece un vínculo en donde es un ida y vuelta, vamos a decirlo así. La quinta fase o el quinto rol es el rol de sustituto, donde el enfermero o la enfermera va a desarrollar un papel de sustitución de alguien, en donde después también va a ser necesario ayudarla a diferenciar al sujeto, a ser independiente en cuanto a lo que necesita, la manera en la que necesita actuar, es decir, desprenderse de la dependencia que va a surgir con respecto al enfermero. Y el rol de consejero, que es el rol al que Hildegard le da mucha importancia en la enfermería psiquiátrica, donde dice que el consejo funciona en la relación de manera que el enfermero responde a las necesidades del sujeto, ayudando a que recuerden y entiendan qué es lo que sucede, qué es lo que les está sucediendo en su situación actual. De modo que puedan integrar la experiencia de lo que están viviendo, de la situación que están viviendo, en vez de disociarla, en vez de separarla como un algo ajeno. La relevancia del rol de consejero, Hildegard la pone en un lugar muy importante, porque dice que está presente en todas las fases que comprenden el vínculo enfermero-sujeto de atención. El paradigma de Hildegard es el modelo de interacción del enfermero y sujeto, donde, digamos, hay una interacción y una enseñanza mutua, en donde el enfermero aprende del sujeto y el sujeto aprende del enfermero.
y hay un crecimiento por ambas partes. No sé, digamos, eso es lo de Hildegard. No, que no sé, no me sale cómo se pronuncia el apellido. Si alguien sabe, me enseña. Nunca aprendí a pronunciarlo, disculpen. Jonathan, ¿Me escuchás ahí? sí, escucho. Pronuncia Pipló. Pipló. Piplo, ahí está, Sí, Piplo. exactamente. Gracias. No, por favor. Bueno, ahora de algo más de Piplo que no se haya entendido, que tenga que repasar. Si no, pasamos a Leininger. Bien. Leininger, particularmente, fue no solamente enfermera, sino también que fue antropóloga, donde habla cómo cómo la salud y cómo la enfermería iba cambiando de acuerdo a la cultura en la que se practicaba, en la que se practica. Su teoría está basada principalmente en que el conocimiento cultural es muy esencial en la práctica de enfermería y que el enfoque transcultural en lo que es el cuidado ayuda a garantizar que se satisfagan las necesidades de los pacientes, porque todos sabemos que en una misma comunidad pueden haber diferentes culturas, hay pacientes con diferentes culturas. Entonces, entender principalmente las diferencias que hay en cuanto a estas diferencias culturales que puede haber en una misma comunidad, ayuda a garantizar un buen cuidado, un correcto cuidado del sujeto. Bueno, Leininger sugiere que la enfermera debe tener una comprensión de los valores culturales y las creencias de las personas y familias para brindar el cuidado óptimo, que es lo que les estaba diciendo. Eh, el, bueno, está bien, la teoría Leininger desarrolló su teoría en dos fases. Lo menciono porque puedes llegar a preguntar sobre eso, pero no creo que en una primera fase Leininger comenzó una línea de investigación que estaba dirigida a entender la cultura, la salud y el comportamiento humano desde el enfoque de la enfermería. Después, esa primera fase fue en la década del 50. En la década del 70, su enfoque se dio en la comprensión, se fue a la comprensión de las diferencias culturales en cuanto a la presentación y la respuesta de los síntomas de las enfermedades. Es decir, un poco comprender la diferencia que hay en diferentes culturas en cuanto a cómo se entiende la enfermedad y la salud. En los metaparadigmas de Leininger, la enfermería, incluye lo que es la persona, el entorno, la salud y la enfermería. Leininger se enfocaba en la importancia de individualizar el cuidado para cada sujeto en base a los valores culturales del sujeto. También en cuanto al entorno,
indica que Leininger dice que la cultura influye en la percepción y en la experiencia de una persona de su entorno, en cómo entiende su entorno. Principalmente tienen que entender eso, que Leininger le da mucho enfoque a entender y respetar la diversidad cultural para adoptar, para saber adoptar las intervenciones necesarias y que sean culturalmente apropiadas para cada sujeto. Y que el enfermero tiene que ser también consciente de su propia cultura para poder entender las diferencias que hay con otros. Bueno, lo que son los metaparadigmas de Leininger, es todo lo que son el cuidado, tiene varios. Leininger sí tiene varios metaparadigmas, que tiene el cuidado, hace referencia a los fenómenos relacionados con la asistencia y la conducta de apoyo y capacitación dirigida a otros individuos con necesidades reales o potenciales para atenuar o mejorar su situación humana o modo de vida, eso en cuanto al cuidado. Cuidar hace referencia a las acciones dirigidas a ayudar, apoyar o capacitar a otro individuo para aliviar o mejorar la situación humana o modo de vida. Bueno, la cultura, son todos conceptos. Siempre tengan en cuenta que todos estos son conceptos. Ténganlos en cuenta a todos estos conceptos porque si van a tener preguntas de Leininger y probablemente les preguntan de estos conceptos. Que son conceptos que han visto también en otras materias, ¿sí? No es nada, que no hayan dado. Esperen, porque ahí vi que bueno, la cultura, que está referida a los valores, creencias, normas y modos de vida que son aprendidos, asumidos y transmitidos por un determinado grupo. La del cuidado cultural, que se refiere a los valores, creencias y expresiones estructurados, conocidas de una forma cognitiva que ayudan o apoyan o capacitan a otro individuo o grupo para mantener su bienestar, mejorar su situación o modo de vida, o enfrentarse a la muerte y a las discapacidades. El valor cultural, que refiere al modo preferido más deseable de actuar o conocer algo que a menudo es mantenido por una cultura durante un periodo de tiempo. O sea, por ejemplo, ciertos tipos de alimentaciones, cierto tipo de dietas que pueden llegar a tener una cultura, ciertos tipos de prácticas que no se aceptan, ese tipo de cosas. Tienen también, son todos conceptos. Dije recién valor cultural, la diversidad del cuidado cultural, la universidad del cuidado cultural, el etnocentrismo y la imposición cultural. La acomodación o negociación del cuidado cultural y la remodelación o reestructuración del cuidado cultural. De esos conceptos, ¿hay algo que no entiendan? Yo estoy bajo el supuesto de que ustedes ya leyeron los temas y de que tienen más o menos una idea de qué es cada concepto. Por eso les pregunto si de esos conceptos hay algo que no entiendan o que quieran repasar. Hola, ¿cómo estás? Yo más por tu tiempo, que la verdad que nos dedicaba a todos nosotros, ya te llevó 2 horas casi un tema. Yo ya
cosas puntuales pediría, porque si no me parece que va a ser las 11 de la noche y no va a seguir dando clase. Bueno, Por mí, la definición de enfermería según la UNR. Eso me gustaría que me expliques. Ustedes saben que tienen que saber que la definición de enfermería de UNR se divide en dos, digamos, en profesión y en disciplina. ¿Eso lo vieron? Bueno, referido a lo que dije con el concepto de enfermería, hay una parte que ustedes tienen en el libro, manual, que dice que tiene una doble acepción. Se la concibe como una profesión y como una disciplina. El principal objetivo está orientado a la satisfacción de esas necesidades básicas, ya sean individuales o colectivas. Eso por un lado. ¿Podrías repetir de nuevo la definición esa? Gracias. Dice que la enfermería se concibe con una doble acepción, como profesión y como disciplina. El objetivo principal está orientado a una satisfacción de las necesidades básicas, ya sea de personas sanas o enfermas. Pueden ser individuales o colectivas en una comunidad. Y en todas las etapas del ciclo vital, ¿sí? ¿Por qué se la considera una profesión? Porque participa de manera propia para mejorar la calidad de las vidas de las personas que cuidan. Sortiendo esas dificultades, tiene ciertas características de aspectos, que tiene una aplicación práctica, una autonomía, una ética y un marco legal. En cuanto a la aplicación práctica, se brindan los cuidados para satisfacer esas necesidades del individuo, de la familia o de la comunidad. En cuanto a la autonomía, puede ser independiente en la toma de decisiones, y en la ética es porque posee un código de ética que sirve como marco de una conducta en el ejercicio de la profesión. ¿Esto qué quiere decir? Que se refiere a una buena praxis, a la regulación de las leyes y a la producción profesional. El marco legal está basado exactamente en esto, en leyes, estatutos y normas vigentes. En cuanto en Argentina, el ejercicio profesional está regulado por la ley 24.004 y en la provincia de Santa Fe con la ley 12.501 para la regularización, ahí está, del ejercicio de la enfermería. Sí, Jonathan. Después tienen que saber que cuando se la consigue como disciplina es porque cuenta que estaba viendo que ahí Moica estaba pasando, que tiene un marco teórico y una metodología. En el marco teórico es que posee ese cuerpo teórico propio de conocimientos, lo que quiere decir que logra a través de la investigación que sufre estas constantes actualizaciones del mismo modo que se nutre de otras áreas del saber. Y cuando hablamos de metodologías, estamos haciendo énfasis al desarrollo en que se basa, que es en un método sistemático de trabajo, denominado proceso de enfermería,
en donde se identifica, se organiza, se ejecuta y evalúan esos cuidados de enfermería. Bueno, esto que estábamos diciendo, según el marco de la UNR, de la definición de enfermería, primero que nada es una relación interpersonal que ayuda al individuo, a la familia y a la comunidad, que implica experiencias de aprendizaje contribuyentes al crecimiento personal, a la madurez, creatividad y productividad a fin de mejorar la calidad de vida. Sí, lo vamos a pasar al grupo, tranqui. Examina los factores de la salud, los factores que originan la situación de salud o enfermedad y brinda los cuidados que posibilitan que sea el individuo, la familia y la comunidad los que se hagan cargo de esa salud, o sea, que sean ellos mismos los que se encarguen de su propia salud. Está basado en una concepción totalizada del hombre como ser biológico, psicológico, social y espiritual. Procura desarrollar al máximo los potenciales, las potencialidades, interpretando los determinantes históricos sociales del proceso de salud o enfermedad, y promueve estrategias de interacción para las actividades de promoción, prevención, curación y rehabilitación en todas las etapas del ciclo vital, o sea, de la vida. Establece las prioridades y estimula la capacidad de independencia para el cuidado de la salud. Esos son el marco conceptual del concepto de enfermería de la escuela de la UNR, ¿sí? Bueno, acá las funciones de enfermería, que son de asistencia, docente, administración e investigación. Bueno, y acá están explicadas bien las funciones de cada una de las 4 funciones o las áreas en las que se aplica la enfermería, que es la función docente, la función de administración, la función asistencial y la función de investigación, que están explicadas tanto en el marco del concepto de enfermería de la UNR, como también tomen en cuenta que esto se toma de las propias teóricas, ¿sí? Bueno. Ahí, Mica, querían que le explicáramos de Villalobos. Bien. Villalobos principalmente lo que hace es establecer 4 etapas en las que se fue desarrollando el modelo teórico y práctico de la enfermería. Esto es básicamente historia de la enfermería, chicos. Y ella los divide en 4 etapas o fases que no se pueden separar porque, o sea, una da origen a la otra y se superponen también. Sí, ella habla de la que son las etapas de práctica, de educación y administración, investigación y teoría de enfermería o desarrollo teórico práctico. Que en la etapa práctica es donde nace básicamente la acción de enfermería, lo que es la razón de ser de enfermería, que tiene que ver con los comienzos, que habla de cómo echó raíces y se desarrolló y evolucionó en respuesta a las necesidades de cuidado de los seres humanos, y está relacionado específicamente en cuanto a la práctica. Bueno, Villalobos dice que esta etapa tuvo sus orígenes de manera formal en el mundo occidental a partir del siglo XVIII, que básicamente es cuando nace la enfermería como tal. Que es cuando Florence Nightingale sentó las bases teóricas, prácticas y educativas de enfermería.
bueno, tenemos las características más sobresalientes de la etapa práctica son la composición eminentemente femenina, es decir, la enfermería como una tarea o una profesión predominantemente de mujeres, la educación hospitalaria o la formación en las instituciones hospitalarias, la enseñanza de enfermería por otros profesionales, o sea, donde no había una currícula preestablecida, la utilización de estudiantes e instructoras como fuerza laboral y la manipulación de enfermeras en beneficio de otros grupos profesionales. Es decir, que se usaban, las enfermeras actuaban como asistentes de otros grupos profesionales, como los médicos. La etapa de educación y la administración, que principalmente está caracterizado porque donde lo que más se buscaba hacer era toda la parte educativa de la enfermería, y que se trabajaba principalmente para resolver los problemas educativos y administrativos en lo que era enfermería. La enfermería tuvo un rol más administrativo en esta época. ¿Qué significa? Había mucha más recolección y utilización de datos sobre la enfermería en cuanto a la toma de decisiones. Había más, o sea, hubo mucha más necesidad, o se exigía más investigación en cuanto a los métodos y a las habilidades que se requerían para el cuidado de los enfermeros. Surgen las escuelas y las facultades de enfermería a un nivel universitario, y empezó a existir el soporte gremial a nivel internacional para el surgimiento de la enfermería como profesión en sí también. Bueno, la etapa del desarrollo investigativo es donde empieza específicamente más todo, se le da más importancia en la investigación en lo que es la enfermería. Se centró mucho en la investigación, hubo mucho, se empezó básicamente a dar una base más científica a la enfermería en cuanto a la metodología y al accionar. Bueno, básicamente las escuelas de enfermería empezaron a tener currículas para la preparación, todo lo que tenga que ver con la educación en sí misma de la enfermería. Bueno, fue la aparición de la primera serie periódica de investigación en enfermería. Se empezaron a publicar trabajos de investigación de enfermería, donde también tenía una crítica científica, se le exponía más a la crítica científica, y empezaron a aparecer los primeros programas académicos de posgrado en enfermería, es decir, las especializaciones de enfermería. La etapa del desarrollo teórico, donde se empezaron a aparecer y se empezaron a establecer las primeras teorías en las que se basan hoy por hoy toda la práctica de enfermería en sí misma. No sé, no hay mucho más que eso. Con la etapa del desarrollo teórico es esto, el desarrollo de la enfermería como una disciplina más allá de la profesión en sí. Donde, bueno, las características más importantes están la aceptación de la teoría como un instrumento útil para desarrollar el conocimiento de la enfermería, aceptar las teóricas que hoy por hoy nosotros usamos. Bueno, esto de hay mucha más claridad en cuanto a la relación de la teoría y la investigación. Y está principalmente, bueno, esto de lo del examen, la teoría y la filosofía en conjunto,
Y el claro rol que se empezó a dar a cada tipo de investigación propiamente de la enfermería. Bueno, lo que son los nucleamientos de enfermería está relacionado, que habían dicho, que habían preguntado, que son las diferentes formas en las que se organizan los profesionales de enfermería. Nosotros tenemos tres nucleamientos, o sea, existen tres tipos de nucleamientos diferentes, que son el Colegio de Enfermería, que es una institución al que el gobierno le delega el control de las matrículas de los profesionales. Es decir, que el Colegio de Enfermeros lo que hace es velar, es un organismo que vela por que el cuidado de enfermería a la comunidad sean de calidad y estén avalados por títulos que otorga el Colegio de Enfermeros y la Facultad de Ciencias Médicas, en este caso, como una escuela formadora. La Asociación de Enfermería, que es una entidad de carácter social, o sea, las asociaciones de enfermería, existen varias asociaciones de enfermería, no es solamente una. La Asociación de Enfermería es una entidad de carácter social. Aparte, es una unidad que promueve el desarrollo de la enfermería, en donde lo que hacen principalmente es organizar eventos, jornadas de capacitación, congresos de enfermería, y integran organizaciones nacionales e internacionales. O sea, no existe una sola asociación de enfermería, eso sépanlo. Y los gremios, que son entidades más políticas, que lo que hacen es, o sea, lo que buscan es cuidar principalmente todo lo que tenga que ver con los derechos del profesional de enfermero. Es decir, todo lo que tenga que ver con los salarios, las leyes que protegen la actividad de la enfermería y demás. Eso es principalmente en cuanto a los nucleamientos. ¿Nucleamiento se entendió ahí? ¿Hay algo que necesiten que... No sé si tienen alguna duda de algún tema en particular. Ahí vi que levantan la mano, no sé. Yo te quería hacer una pregunta, a ver si estoy encaminado o no. Pregunta. Josefa Para eso Delgado, estamos. ella hace un resumen de todas las teóricas, porque de ella todo lo que leí, ella cuenta lo de cada teórica, o dice otra cosa, no, se ve que no entendí mucho ahí. No, lo que hace ella es o sea, pone como su humanidad a través de la filosofía, pero en sí no se contradice con ninguna de las teóricas. O sea, es como una reafirmación a lo que han dicho las teóricas en cada teoría en sí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o duda? Bueno, igualmente, cualquier cosa, si les surge alguna duda
de alguno de los temas, pueden preguntar en el grupo y les vamos respondiendo. Igualmente yo ahora les voy a pasar los powers, así los pueden tener y se pueden guiar también con los powers. ¿Les parece? No sé si no quedó ninguna duda. Bien, entonces ahora yo les paso los powers y cualquier cosa pueden preguntar en el grupo, cualquier duda que les pueda llegar a surgir de alguno de los temas, ¿sí? Sí, cualquier pregunta o si necesitan reforzar algún otro concepto otra vez, ahí pregunten, que para eso estamos. Así que bueno, gracias a los que se unieron y nos vemos en la semana con los demás grupos de estudio. Gracias por todo.